Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador también de la bancada de Morena. Antes que nada, gracias por esta conversación. Mucho gusto, me da gusto saludarte y saludar a tu auditorio y también a tus colaboradores esta mañana. Ricardo Monreal, tenemos algunos años de conocernos y particularmente en esta etapa tuya, en una responsabilidad tan importante en el Senado de la República, hemos hablado de temas que en principio son fundamentales para todo el país. Y ahora me sorprende de alguna manera que te ocupes de un asunto que pareciera en principio ser algo no tan trascendente, sino que se refiere a un asunto muy personal, pero muy sensible también, y no en cuanto a números o porcentajes gigantescos. ¿De qué se trata tu iniciativa respecto a matrimonios infantiles? Mira, ahí tenemos estadísticas del INEGI y es dramático lo que pasa en algunas comunidades. La iniciativa que estoy planteando es sobre evitar la compra de niñas o la venta de niñas menores de 14, 13 años que ocurre en algunas comunidades del país y que alega esta comunidad y los padres de ellas usos y costumbres para matrimonios arreglados o para algunas situaciones incómodas de abuso sexual contra las niñas menores de edad. Hay incluso casos dramáticos de 12, 13 años. Y hay estadísticas, Tocayo, que te pueden señalar cómo este matrimonio infantil y las uniones tempranas son una terrible violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque alteran su plan de vida, afectan el libre desarrollo de su personalidad y transgreden sistemáticamente sus derechos y libertad, como el derecho a la salud, a la educación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Por eso estoy planteando una modificación al artículo 2 de la Constitución y estoy llevando a prohibir, a eliminar este tipo de prácticas que, sobre pretexto de que son usos y costumbres, se siguen alterando. Mira, son derechos humanos que no pueden estar violándose sistematamente. No solo con la Constitución y la ley se va a resolver este tema, Tocayo, que sucede en comunidades de Chiapas, de Chiapas, de Guerrero, incluso de Tabasco, de Tlaxcala, no se diga, y de otros lugares. Para mí es un asunto muy delicado y aparentemente pudiera ser pues un asunto no de la trascendencia de otros, pero sí de elemental justicia y dignidad para niñas de las comunidades. Te vas a enfrentar o te estás enfrentando ya a algunos criterios que defienden estos usos y costumbres como si fueran parte de una integralidad de los pueblos originarios. Ricardo, ¿cómo tratar vamos, yo no diría de transgredir, pero ¿cómo tratar de, respetando estas costumbres originarias, imponer la ley, pero no solamente eso, imponer los derechos humanos elementales, sobre todo de estas criaturas, de estas niñas? Sí, mira, hace 10 años, Tocayo,
se realizó una reforma en materia de derechos humanos respecto de esto, en materia civil, en ley reglamentaria. No ha sido fácil y no será fácil enfrentarse. Se tiene que combinar no solo la modificación constitucional y legal, sino también educación, diálogo, plática, conversaciones con las comunidades indígenas de que si eso se hacía y es una costumbre centenaria de la comunidad, pues ya no se debe de hacer, tocayo, es simple, ya no se debe de hacer. Es importante, tocayo, Ricardo, tener presente algunas cifras que debemos percatarnos de ellas por la magnitud de este problema. Hace unos días el Consejo Nacional de Población estimó que todos los días nacen más de 1,000, todos los días, tocayo y auditorio, sí, más de 1,000 bebés de niñas y niños adolescentes al día. Tan solo en el 2020 se registraron 373,000 nacimientos de niñas, un gran porcentaje menores de 14 años, y muchas de ellas producto de matrimonios arreglados, sí, o de violencia sexual o de pobreza extrema. Fíjate, la cifra de... O arreglos de compraventa. Arreglos, es compraventa a través, o intercambio por mercancías, tocayo. Sí. Entonces, el tema dramático de Tlaxcala, de venta para trata de persona o para violación sexual, es impresionante. Son mafias bien organizadas, incluso internacionales, que muestran un panorama desalentador. Este matrimonio infantil, tocayo, permitido por usos y costumbres en distintas comunidades indígenas, para mí representa una regresividad a los derechos humanos, principalmente de las niñas que pertenecen a estos pueblos y comunidades indígenas. Estamos hablando de que hay niñas que se embarazan a los 13, 14 años, a los 12, y no podemos aceptarlo. Estamos frente a actos similares, tasas similares de nacimiento de niñas de 12, 13, 14 años, similares a las de Somalia, a las de el África subsahariana. Es decir, no es admisible. No es admisible, y por eso no podemos quedarnos callados nosotros que somos legisladores vigentes en el constituyente permanente. No puedes simplemente invisibilizar. O sea, no pasa. O sea, no sería desproporcionado decir que esto nos aleja de la civilización y nos acerca a la barbarie. Sí, en efecto, si en pleno siglo XXI permitimos la venta de niñas o matrimonios arreglados, para no ser tan estrictos. Sí. Pero, tocayo, no puede ser. No puedes alegar usos y costumbres. No puedes decir, bueno, es que siempre se ha hecho así. Yo vendo a mi hija porque tengo que venderla. Pues no es un animal, no es una mercancía, ni siquiera los animales, no es una mercancía. Porque es un tipo de explotación, es un objeto de transacción para convenir matrimonios forzados que obviamente generan desventaja, discriminación, perjuicio, abuso contra la niña que es vendida en condiciones deplorables. Entonces no podemos tampoco cerrar los ojos y practicar la política del avestruz, de enterrar tu cabeza en el hoyo próximo y pensar que nada pasa a tu alrededor. Eso es lo que está sucediendo con este asunto tan delicado. ¿Qué sigue en esta ruta crítica para no solamente prohibir la venta de las niñas, sino proteger?
que es otro enfoque, aunque el final fuera el mismo, proteger a estas criaturas, Ricardo? Es muy importante tu pregunta. Bueno, ¿qué sigue? Ya está planteada la iniciativa de reforma constitucional. Voy a hablar con las comisiones de protección de niñas, niños, y voy a intentar hablar con todos los coordinadores para sacarla por consenso. De acuerdo con el artículo 4 de nuestra Constitución, tocayo, el Estado mexicano debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez. Eso es lo que nos da el mandato. Sí. Y garantizar, dice la Constitución, el ejercicio de sus derechos humanos. Por eso estamos obligados a erradicar toda acción que los vulnere e impida que cada niño o niña, en este caso más niñas, disfruten plenamente de estas etapas de su vida. Entonces, no estamos agrediendo la autonomía de las comunidades indígenas. La autonomía de las comunidades indígenas debe garantizarse en todo momento. Sin embargo, de acuerdo con nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los usos y costumbres, tocaños, escúchese bien, los usos y costumbres no pueden estar por encima del interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Finalmente, Ricardo Monreal, has expresado en este espacio y en otros tu legítima aspiración a ser candidato de tu partido Morena y llegar a la presidencia de la República. Mi pregunta es, ¿mantendrás la misma sensibilidad para atender, sí, los grandes números de la economía, los grandes asuntos de la nación, pero también los derechos de las minorías, como en este caso de niñas y niños que son abusados sexualmente y cuya vida se afecta para siempre? Por supuesto, tocayo, no solo eso. Tú me conoces hace más de 20 años, 25, 30 años. Yo te conozco desde esa época y reconozco tu profesionalismo y tu talento. Y por eso voy a sostener. Sí, he afirmado que en su momento voy a inscribirme como candidato a la presidencia en Morena. Y quiero ganar a la buena. Quiero que el proceso interno que llevemos a cabo, acordado por todos en el grupo parlamentario y en Morena, una vez que deje aquí mi responsabilidad, me voy a someter a los propios estatutos de Morena, pero sí voy a sostener mi posición frente a estos temas. Por eso es que ahora propongo reformar el artículo 2 de la Constitución para prohibir esta práctica que lesiona a la niñez y que no podemos permitir que se siga perpetrando. No puedes alegar, tocayo, me parece una justificación demasiado endeble, que digas, es que siempre lo hemos hecho así. Es un uso, es una costumbre de la comunidad vender a nuestras hijas. Pues no, ya no puedes hacerlo. Es un cambio de cultura y es una educación distinta, pero hay que hacerlo, tocayo. No podemos vivir en plena barbarie en esta situación. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Sabes que este espacio desde, pues iba a decir no sé cuántos, pero desde siempre, porque somos muy jóvenes todavía, tú y yo, desde siempre ha estado y seguirá estando abierto. Muchas gracias. Lo sé. Gracias a ti. Lo sé. Hasta pronto. Hasta pronto.